Aguas que el tema de las visas en Veracruz ya parece serie de suspenso, porque ahora le tocó a Rocío Nale estar en el ojo del huracán. El chisme agarró vuelo rápido. Y agárrate porque en el PRI estalló la guerra civil tras la renuncia de Héctor Yunes. Y la dirigencia le respondió que están limpiando la casa. Sacaron los trapitos al sol. Y chéquense esto porque el pleito bajó a nivel secundaria entre acusaciones de obsesiones enfermizas y el dardo que ya hay más priistas en Morena que en el propio PRI. Se están dando con todo. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Nale sin visa, no hizo falta que saliera a Estados Unidos a decir nada. Bastó un tuit y Veracruz otra vez entró a modo, se cayó el sistema, pero versión visa americana, porque empezó a correr el rumor de que a Rocío Nale le iban a cancelar la visa, supuestamente por decisiones del gobierno de Estados Unidos. Y el tema agarró vuelo rapidísimo. Ya saben cómo es esto. Aquí un post de Twitter dura más que algunas promesas de campaña. Todo salió de una publicación de un usuario en Twitter donde aseguraba que la gobernadora se sumaría a la lista de políticos mexicanos bajo revisión. Y claro, en cuanto apareció el nombre de Rocío Nale, se prendieron las alarmas, porque Veracruz viene de varios días bastante raros con ese tema. Y es que apenas hace unos días, Miguel Ángel Yunes Márquez también tuvo que salir a negar que le retiraron la visa. Todo por un audio donde supuestamente se decía que su papá ya no podía entrar a Estados Unidos y que él iba por el mismo camino. Pero aquí hay algo curioso. Yunes dijo que todo era inteligencia artificial. Así, tal cual. Que el audio era falso, que él tiene visa normal y hasta prometió grabarse entrando a Estados Unidos para demostrarlo. Ya nomás faltó que hiciera un blog tipo influencer político de acompáñenme a cruzar migración. Porque así de surreal ya anda la política mexicana. Ahora, la gobernadora Rocío Nale rompió el silencio y negó completamente que exista algún problema con su visa. Dijo que todo es mentira y que son rumores sin sustento. El tema es que ya no estamos hablando solo de visas, sino de percepción. Porque cuando en menos de una semana aparecen rumores contra políticos de distintos grupos, la conversación cambia sola. Aunque no haya pruebas, aunque todo se desmienta, el golpe mediático ya está hecho. Y ojo, tampoco ayuda que ahora todo mundo use la carta de, pues es inteligencia artificial, que sí, muchas veces es cierto, pero otras ya parece el nuevo me hackearon la cuenta. Antes mínimo inventaban algo más creativo, porque en política a veces el desmentido tarda más en pegar que el propio chisme en hacerse viral. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El PRI estalla contra Yunes. 45 años en el PRI y terminar saliendo entre acusaciones de traición, pues sí pega. Porque una cosa es irte y otra que te digan prácticamente, pues gracias por participar, ya estorbabas. Así está el pleito entre Héctor Yunes Landa y la dirigencia priista en Veracruz, porque después de su renuncia, el PRI no solo respondió, salió a reventarlo públicamente. Adolfo Ramírez Arana dijo que con la salida de Héctor Yunes se está limpiando la casa. Así, sin tantita vaselina política. Y además, aseguró que todo esto viene de una obsesión enfermiza por querer ser gobernador en el 2030. Ahora, el tema es que esto ya no parece una simple renuncia. Parece divorcio con reparto de culpas y de los feos. Porque mientras Héctor acusa que Alito Moreno ya está demasiado cercano de Rocío Nale, el PRI responde que en realidad él llevaba años preparando la traición. Pues lo que dicen los priistas y los militantes es que se nos está limpiando la casa, que fue un actor político que tuvo muchas posiciones a lo largo de la historia, muchas de ellas inmerecidas quizás, y que hoy
voluntariamente se va. Y quiero decirlo. Y aquí es donde se pone interesante, porque según la dirigencia, Héctor Yunes necesitaba salirse antes del 5 de mayo porque el PRI ya no lo iba a postular para nada. O sea, básicamente le dijeron la puerta está abierta, pero porque ya le habían quitado la silla. Y claro, tampoco dejaron pasar el tema de los supuestos cateos. Héctor Yunes había dicho que existía una orden en su contra por parte de la Fiscalía, pero Ramírez Arana lo llamó una mentira desesperada. De esos 45 años que él maneja, y el ver cómo la ciudadanía, los militantes, no ven con buenos ojos la traición. Y hay que empezar diciendo, Héctor ya había traicionado el partido, no es la primera vez. Aunque ahí hay algo raro, porque el PRI intentó desmentirlo, pero terminó dejando otra bomba sobre la mesa. Dijeron que si sí se logró frenarlo llamando a la gobernadora, entonces sería tráfico de influencias. O sea, quisieron apagar el incendio aventando gasolina premium. Y mientras tanto, aparece otro ingrediente, el famoso partido antipopulista. Sí, así se llama. Parece nombre de grupo de WhatsApp de señores peleándose con el internet, pero según el PRI, Héctor ya llevaba meses moviendo gente hacia allá. Lo que llama la atención es cómo terminó uno de los últimos apellidos pesados del PRI veracruzano, peleándose con el partido que le dio todo porque hace unos años parecía intocable y hoy hasta hablan de limpiar la casa. En política, cuando empiezan a decir que están limpiando, normalmente es porque ya se venía acumulando mucha basura debajo del tapete. Noticias locales. Héctor y Fofo a las greñas. El PRI en Veracruz ya parece reunión familiar después de repartir herencia. Nadie se habla bonito, todos se conocen los secretos y cada quien jura que el otro fue el traidor. Porque ahora Héctor Yunes Landa le respondió con todo a Adolfo Ramírez Arana después de que el dirigente priista dijera que tiene una obsesión enfermiza por ser gobernador. Yunes no se quedó callado, pero tampoco lo mencionó directo. Le tiró con jiribilla diciendo que quien habló de esa obsesión tiene un sobrenombre que empieza con B. Ajá. Así de nivel secundaria premium anda el pleito. Se canceló la cena, no hubo ninguna cena. Obviamente, como lo pueden verificar, voté en contra del presupuesto y eso nuevamente provocó la molestia, el enojo y el reclamo de Alejandro Moreno. Pero aquí hay algo más pesado, porque Héctor acusó que el verdadero obsesionado no es él, sino la dirigencia estatal del PRI. Según dijo, Adolfo Ramírez quiere reelegirse otra vez al frente del partido y además buscar una diputación plurinominal en 2027. O sea, los dos se están acusando exactamente de lo mismo, vivir aferrados al poder. Alguien me buscó, me acuerdo muy bien porque era el primer día de enero, me urge verte. Me vi con él en Boca del Río. Me dijo, oye, acabo de estar con una persona, que no les diré el nombre, pero es tan indiscreta como cercana con Alito. Y me dijo que... No más que uno dice que quiere gobernar Veracruz y el otro que quiere seguir administrando las ruinas del PRI. Que tampoco está tan sencillo presumir eso ahorita. Yunes incluso defendió su aspiración para el 2030 diciendo que solo será candidato si las encuestas lo mantienen como favorito de los veracruzanos. Suena democrático, aunque en política todos dicen que la gente decide hasta que la gente decide otra cosa. Ahora, donde sí se metió cuchillo fue cuando habló de Morena, porque soltó una frase que dolió dentro del PRI. Diciendo que Morena tiene más priistas que el PRI. Y bueno, mentira tampoco parece. Ahí están varios expriistas ocupando cargos importantes, mientras el partido tricolor sigue peleándose entre los mismos de siempre. Ya parece equipo de fútbol en descenso, cambian de entrenador, pero los problemas siguen iguales. También volvió a lanzarse contra Alito Moreno, llamándolo AMLito Morena, insinuando cercanía con Morena y con Rocío Nale. Y ese comentario no es menor, porque en el fondo lo que Héctor está diciendo es que el PRI dejó de ser oposición real.
El tema es que esta guerra ya dejó de ser ideológica, esto ya parece pleito por supervivencia política, porque mientras Morena pues gobierna tranquilito, en el PRI siguen viendo quién se queda con las llaves de un partido que cada elección pesa menos. Y eso quizá es lo más duro de todo. Noticias locales. Balacera en Puente Moreno. La gente iba caminando a su casa, otros apenas salían del trabajo y de repente ráfagas, patrullas, persecución y una carretera completamente cerrada en plena madrugada. Así estuvo la balacera en Puente Moreno, en Medellín de Bravo, donde terminaron muriendo 4 personas después de un operativo sobre la carretera Veracruz-El Tejar. Y sí, la propia gobernadora Rocío Nale confirmó el tema horas después. Dijo que los fallecidos eran presuntos integrantes de la delincuencia organizada y que todo empezó porque supuestamente habían privado de la libertad a un taxista. Los 4 fallecidos son personas que se dedicaban a la delincuencia organizada. Ahorita nos lo comentaron en la madrugada, estos sujetos agarraron a un taxista para quererlo, pues prácticamente levantar. O sea, según la versión oficial, no fue un enfrentamiento cualquiera, fue una persecución derivada de un levantón que terminó a balazos en una de las zonas más transitadas del área conurbada. El tema es que mientras la autoridad habla de delincuentes abatidos, la gente que vio fue otra madrugada de terror. Porque una cosa es el reporte oficial y otra, lo que siente alguien que escucha disparos mientras pasa por la gasolinera o intenta llegar a su casa. Y ojo, no es menor que esto haya ocurrido en Puente Moreno. Esa zona ha crecido muchísimo. Hay fraccionamientos llenos de familias, de trabajadores, de gente que literalmente sale temprano al otro día. No estamos hablando de un monte perdido, estamos hablando de una de las entradas más movidas hacia Veracruz. Ahora, también llama la atención cómo cambió el tono oficial. Antes muchas veces las autoridades tardaban días en confirmar algo. Hoy la gobernadora salió relativamente rápido a decir sí pasó, sí hubo muertos y sí eran delincuentes. Aunque claro, eso tampoco calma del todo la preocupación, porque cuando una persecución termina con 4 muertos en plena carretera, la pregunta ya no es solo quiénes eran, sino cómo llegaron a operar así en esa zona. Y mientras tanto, las redes hicieron lo suyo, videos, rumores, versiones cruzadas, porque en Veracruz ya parece que cada balacera viene acompañada de una cadena de WhatsApp más rápida que los propios comunicados oficiales. Lo más duro de eso es que la gente ya ni se sorprende tanto. Nomás preguntan dónde fue, cuántos fueron y si ya abrieron la vialidad. Y eso también dice mucho. Noticias locales. La guerra del agua en Boca. Subir 50% el agua en plena época donde a mucha gente ya no le alcanza ni para la despensa. Sí, es de esas cosas que incendian cualquier municipio rapidito y justo eso explotó en Boca del Río porque la alcaldesa Marijose Gamboa salió a decir que la compañía de agua de Boca, la famosa CAV, pretende aumentar las tarifas hasta en un 50%. Pero aquí viene el choque, porque la empresa respondió prácticamente de inmediato diciendo que no quieren subir tarifas unilateralmente. Según CAV, los únicos ajustes que han hecho son inflacionarios y están contemplados en el título de concesión. O sea, técnicamente ambos están diciendo cosas distintas sobre el mismo dinero, que también es muy político eso. Será parte de lo que tienen que invertir. La inversión tendría que ser como de 700, 800 millones y no han invertido ni 150. Ese es el meollo y quieren subir las tarifas de agua y eso no lo voy a permitir de ninguna manera. Entonces, bueno, pues será como ellos quieren. Marijose asegura que la empresa no ha cumplido con las inversiones prometidas, habló de 680 millones de pesos que debieron invertirse, pero según ella apenas van 180 millones. Y claro, ahí es donde empieza la molestia, porque una cosa es pagar más cuando ves mejoras y otra muy distinta, pagar más viendo fugas, baja presión o colonias donde el agua llega como visita incómoda. Una vez y ya no vuelve. Ahora,
CAF presume otros números, dice que pasó de 20% a más de 97% en saneamiento y que cumple al 100% con normas ambientales en plantas de tratamiento. Suena muy bien en papel, el problema es que el ciudadano normalmente no mide el saneamiento con estadísticas, mide cuando abre la llave. Y también llama la atención otra cosa. Marijose dijo que abandonó la reunión de accionistas porque querían hacerla privada, aunque se estaban tocando temas públicos. Ajá, agua pública, tarifas públicas, pero reunión privada. Más reservado que grupo de exalumnos peleados. El tema es que este pleito no solo es técnico, es político, porque tocar el agua siempre pega. Es de esos temas donde nadie quiere quedar como el que defendió el aumento, aunque tampoco quieran cargar con el desastre de infraestructura. Y mientras una parte habla de inversiones y concesiones, la otra habla de abusos y falta de obras. El ciudadano, mientras tanto, pues nomás quiere algo muy básico, abrir la llave y que sí salga agua, porque en Veracruz ya hasta eso parece lujo premio. Noticias locales. Hallan narcotúnel en Veracruz. Un altar improvisado, cartones de cerveza tirados, una casa abandonada y abajo un túnel clandestino de casi 50 metros. Sí, esto no pasó en una serie de Netflix, pasó en Las Chuapas, Veracruz. Y el hallazgo ya tiene mucha gente preguntándose qué demonios estaba pasando en esa comunidad rural. Porque campesinos del ejido Río Playas encontraron una especie de narcotúnel oculto dentro de una vivienda donde, según vecinos, llevaban semanas moviéndose sujetos bastante sospechosos. El tema es que los pobladores ya los habían señalado antes. Incluso dicen que fueron retenidos un par de veces, pues, por la policía comunitaria. Pero nunca hubo denuncia formal ante fiscalía. O sea, los soltaron y regresaron como si nada. Más reciclados que candidato chapulineando de partido. Efectivamente, los hallazgos que se contengan para abrir las investigaciones correspondientes. Ahora, cuando los campesinos entraron a la casa, encontraron de todo: desorden, herramientas, restos de comida, alcohol y debajo de un altar la entrada al túnel. Y aquí es donde la historia se pone rara de verdad. La excavación tenía ventilación, electricidad, lámparas y conectaban con la carretera principal del ejido a unos 50 metros. Además, medía aproximadamente 1 metro de alto y 1,5 metros de ancho. O sea, no era un hoyito improvisado. Alguien llevaba tiempo trabajando ahí. Incluso encontraron una base de cama dentro del túnel. Sí, prácticamente ya nomás faltaba ponerle un clima y Wi-Fi, porque aquello parecía más Airbnb clandestino que escondite rural. Ahora, todavía no hay una versión oficial que confirme para qué se utilizaba exactamente, y eso es importante decirlo, porque mientras unos hablan de narcotúnel, las autoridades por ahora solo confirmaron que el lugar está bajo investigación. El secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, dijo que ya tienen conocimiento del hallazgo y que van a revisar qué había realmente ahí. Aunque también soltó una frase muy política, de esas que sirven para todo y para nada al mismo tiempo, diciendo que se tienen que abrir las investigaciones correspondientes. Ajá, la clásica del político, pero bueno, definitivamente es un tema muy sensible porque más allá del túnel, lo que preocupa es otra cosa, que fueron los propios pobladores quienes descubrieran todo, porque eso vuelve a dejar la sensación de que muchas veces la gente detecta movimientos raros antes que las propias autoridades. Y cuando aparece un túnel clandestino completo, con luz, ventilación, herramientas y salida estratégica, la pregunta ya no es si alguien sabía. La pregunta es ¿desde cuándo? Noticias locales. No hay lana para el colotero. Se cayó hace meses y para mucha gente en Álamo fue como si se hubiera caído parte del orgullo del pueblo. Porque el colotero no era cualquier estatua, era literalmente uno de los símbolos más reconocibles de la zona norte de Veracruz. Y ahora Rocío Nale explicó por qué siguen sin reconstruirse. La razón
el precio. Sí, así lo dijo la gobernadora, que aunque parezca increíble, se han tardado por el precio. Y la frase pegó, porque estamos hablando de una escultura monumental que representa a los trabajadores citrícolas de Álamo, no de una glorieta cualquiera. Una propuesta de material, de un mejor material, de tiempo y de costo para poder volver a levantar esta magnífica obra en Álamo. Y bueno, el colotero colapsó el 16 de diciembre del 2025, apenas 2 meses después de las fuertes inundaciones que golpearon el norte del estado. La imagen de la estructura destruida sí impactó bastante porque llevaba ahí desde el 2004 y ya era parte del paisaje en la región. Ahora, el gobierno dice que sí va a la reconstrucción y que podría quedar lista antes de terminar el 2026. Pero aquí hay algo interesante, porque originalmente querían trabajar con la Universidad de Artes en Puebla, aunque al final la reconstrucción quedaría en manos de la Universidad Veracruzana junto con un artista de Coatepec. Incluso están considerando sumar escultores que fueron alumnos del creador original, Miguel Vargas Martínez, para mantener el estilo de la obra. Y eso suena lógico, porque cuando reconstruyes algo tan simbólico, no basta con hacer algo parecido. La gente nota esas cosas rapidísimo, sobre todo en los pueblos, donde cualquier cambio se vuelve el tema de sobremesa durante meses. Ahora, también hay una realidad incómoda. Las esculturas monumentales cuestan muchísimo dinero. Materiales, estructuras, cimentación, durabilidad, no es nomás levantar otro igual. Pero claro, cuando escuchas que una estatua tarda por presupuesto en un estado donde hay carreteras destruidas, inseguridad y problemas de agua, siempre aparece la misma pregunta: ¿qué se atiende primero? Y ahí está el dilema político, porque para algunos el colotero es patrimonio cultural, es identidad, historia, pero para otros gastar millones en una escultura mientras faltan otras cosas también genera ruido. Aunque bueno, Veracruz tiene algo muy suyo. Aquí los monumentos terminan siendo casi personas famosas. La gente les pone apodos, los presume, los ubica más rápido que las calles. Por eso cuando cayó el colotero no se sintió como una obra dañada. Se sintió como si Álamo se le hubiera caído una parte de sí mismo. Noticias locales. Salió de la chamba y desapareció en Orizaba. Salir del trabajo y no volver a casa. Esa es la pesadilla que hoy tiene una familia completa en Nogales, porque Eric Hernández Cruz, un joven de apenas 19 años, desapareció después de salir de su trabajo en Plaza Faro de Orizaba durante la madrugada del 3 de mayo. Y desde entonces, su familia no ha parado. Ahora salieron otra vez a manifestarse con lonas, fotografías y bloqueos intermitentes cerca de la laguna de Nogales. No para hacer escándalos, sino para pedir algo muy básico: que lo busquen. Y es que hay algo que cada vez se repite más en Veracruz: las familias terminan teniendo que salir a la calle para que un caso no se enfríe, porque sienten que si no presionan, si no hacen ruido, todo se pierde entre carpetas y burocracia. Durante la protesta, incluso llegó el alcalde de Nogales para dialogar con ellos. La familia le pidió apoyo directamente porque Eric es originario de ese municipio. Somos nogalenses, le dijeron, y esa frase pesa más de lo que parece. Porque cuando alguien desaparece, la gente ya no busca colores políticos, busca quien ayude. El tío de Eric también contó algo muy fuerte: que el joven salió de Wings Army y simplemente ya no llegó. Así, de un momento a otro. Además, pidieron reforzar la seguridad en la zona y apoyo para vincular el caso con autoridades estatales. El alcalde aseguró que la Policía Municipal y Protección Civil van a colaborar en las labores de búsqueda y sí, eso ayuda, pero también deja otra realidad incómoda, porque cada vez son más frecuentes estas movilizaciones por desaparecidos. Y ahí está el golpe más duro, porque la familia no está pidiendo privilegios, ni política ni campañas. Está pidiendo encontrar a un muchacho de 19 años. Nada más. Y mientras tanto, otra vez aparecen las fotos pegadas, los bloqueos, las lonas, los mensajes compartidos en redes, como si en Veracruz las familias ya hubieran aprendido solas el manual de qué hacer cuando alguien desaparece. Eso
es lo que más pesa, que muchas veces la esperanza termina dependiendo de cuánto logren viralizar un rostro antes de que pase el tiempo. Noticias locales. Atropellan a abuelito que salió al súper. Salir por el mandado y terminar en el hospital. Así de frágil puede cambiar todo en cuestión de segundos, y eso fue lo que le pasó a don Jaime, un hombre de entre 70 y 75 años que fue atropellado en Boca del Río mientras intentaba cruzar la avenida Lázaro Cárdenas frente a las oficinas del bienestar. Según los reportes, el señor regresaba con sus compras cuando una camioneta pick-up blanca que venía desde la zona de Urano lo impactó y lo proyectó varios metros sobre el asfalto. Y sí, varios vecinos corrieron de inmediato para ayudarlo porque las imágenes sí fueron fuertes. El hombre quedó gravemente herido, tirado sobre la avenida mientras llegaban los servicios de emergencia. Ahora, más allá del accidente, aquí hay algo que mucha gente en Boca del Río lleva tiempo diciendo. Cruzar ciertas avenidas ya parece prueba extrema, porque entre vueltas rápidas, conductores acelerados y zonas donde casi no hay cultura vial, los peatones terminan jugando a ver si alcanzan. Y peor todavía cuando se trata de adultos mayores. Los paramédicos de bomberos conurbados lograron estabilizar a don Jaime y lo trasladaron a un hospital. Mientras tanto, policías estatales y navales acordonaron la zona y Tránsito Municipal inició el peritaje para deslindar responsabilidades. Pero el tema también vuelve a poner sobre la mesa algo incómodo. Muchas ciudades están pensadas para los carros, no para la gente. Porque sí, hay campañas, topes, señalamientos, pero al final basta un segundo de distracción para que alguien termine gravemente herido por simplemente cruzar la calle con una bolsa de mandado. Y ojo, tampoco se trata de repartir culpas antes de tiempo, falta saber exactamente cómo ocurrió el accidente y qué determinarán las autoridades. Pero cuando un adulto mayor termina atropellado en plena avenida concurrida, inevitablemente vuelve a la discusión sobre movilidad, sobre velocidad y seguridad peatonal. Porque en Veracruz hay avenidas donde el peatón todavía cruza con más fe que protección real. Y eso, tarde o temprano, termina pasando factura. Noticias locales. Escándalo revienta Palacio. Hay cosas que en gobierno pasan tan seguido que ya ni sorprenden. Pero cuando alguien habla de me encerraron para que firmara mi renuncia, ahí sí cambia el tono, porque una cosa es correr gente y otra muy distinta es que te tengan en una sala con el documento ya redactado, fechado incluso para el 15 de mayo, nomás esperando la firma, como si la voluntad viniera incluida en el oficio. La acusación viene desde Catastro del Estado de Veracruz, donde Litzy Rubín Ronzón, jefa del Departamento de Estadística Catastral, señala directamente a la directora Rachel Guadalupe Hernández de presionarla para firmar una renuncia voluntaria, que según ella jamás pidió. Pero mi liquidación, por eso, no va a haber liquidación. Esa va a ser, con eso te va a ser nada más contra 15. Y ojo con esto, porque el tema no quedó en fírmale aquí rapidito. La funcionaria asegura que al negarse vino el forcejeo, que le apretaron el brazo, que intentó salir y que hasta le bloquearon la puerta de la sala de junta. ¿Lo revise? No, la firmas. No estás en posibilidad ni en posición como para que no la quieras firmar. ¿Por qué? O sea, ya nada más faltaba que pusieran música de secuestro psicológico corporativo, porque hay oficinas donde recursos humanos parece ahora sí que casting de La Rosa de Guadalupe, pero versión amenaza laboral. Lo que llama la atención es que, según su relato, llegó personal jurídico y mandos superiores a sugerirle que firmara porque todos tienen un inicio y un final. Fírmalo, por favor, esto es por la buena. El tiempo terminó. Al final del día ustedes no están en posibilidad como para decir, ay, sí, se me dio una oportunidad. Sí. Ajá, frase motivacional de calendario barato, pero dicha mientras alguien dice que no la dejan salir, pues cambia bastante el contexto. Y aquí hay otro detalle incómodo. Le hablaron de un expediente en su contra, pero nunca se lo mostraron. O sea, existe, pero en modo fantasma. Como los resultados de muchas dependencias, dicen que ahí están, pero nadie los ve.
Ahora, la trabajadora ya acudió a la fiscalía, dice que no fue atendida en ese momento y también pidió intervención de la gobernadora Rocío Nale y Ricardo Agüed, porque entiende algo muy importante. Esto ya no es solo un pleito interno, esto pega directo a la imagen del gobierno, porque si de verdad hubo presión física y encierro, es gravísimo. Y si no pasó así, entonces alguien tendrá que explicar por qué ya circula un video del momento. Porque hoy el problema ya no cabe en una oficina cerrada. Noticias locales. 80 niños sin cancha de básquet. De un día para otro, 80 niños se quedaron sin cancha para entrenar básquetbol en Veracruz. Sí, así nomás. Llegaron después de vacaciones pensando que iban a regresar a las prácticas normales y resulta que ya no podían entrar al auditorio Benito Juárez. Sin aviso previo, sin tiempo para mover horarios, sin alternativa y con uniformes encerrados adentro. Porque el tema no es solo, pues le quitaron la cancha. El asunto es cómo. Padres de familia denunciaron que la nueva administración quiere convertir el auditorio en una especie de centro de convenciones. Y mientras eso pasa, los entrenamientos de los rojitos simplemente desaparecieron del calendario. Más de 80 niños de distintas categorías entrenados ahí con el profesor Emanuel Colosia y de pronto les dicen básicamente ya no hay espacio. Y aquí viene lo incómodo, porque todo el discurso oficial habla de rescatar jóvenes, fomentar deporte, alejar de malas decisiones, pero cuando toca mantener espacios deportivos, ahí sí empieza el clásico juego de, pues a ver quién estorba menos, porque una cancha techada, con duela, con canastas adaptadas para niños, no aparece de la nada. No es como ver una mesa de plástico y ya, pero parece que algunos administradores que organizan eventos dejan más foto y menos rebote de balón. Y ojo, porque el anexo donde también entrenaban ahora lo usan como taller para camiones Ulúa. Sí, o sea, pasaron de entrenar niños a meter unidades mecánicas. Literalmente cambiaron tiros de 3 por cambios de aceite. Las mamás incluso cuentan que hubo uniformes pegados que se quedaron dentro del auditorio y ni siquiera los dejaron sacarlos. Imagínate explicar eso a un niño que esperaba estrenar uniforme regresando de vacaciones y pues pregunta ¿y dónde está su camiseta? Y decirle pues quedó secuestrada por la burocracia deportiva. Ahora, los padres ya metieron quejas al ayuntamiento, pero hasta el momento no hay respuesta y aquí el problema no es solo el básquet, es el mensaje. Porque cuando un espacio deportivo desaparece sin explicación, alguien siempre termina ocupando ese tiempo libre de los jóvenes. Y no siempre es algo bueno. Noticias locales. Cierra meganegocio en el Coyol. Hay cierres que pegan más por lo que representan que por el negocio en sí. Y el Cinebox en el Coyol era justamente eso. No era el cine más moderno ni el más grande, pero durante 10 años fue el cine de muchísima gente de la zona poniente de Veracruz. El lugar donde llevaban a los niños, donde ibas con la novia o donde terminaban viendo películas porque estaba más barato y más tranquilo que otras cadenas. Y ahora ya parece como cerrado permanentemente. Así, sin función de despedida, sin créditos finales y dejando otra cortina abajo en una ciudad donde empiezan a acumularse demasiados locales vacíos. Porque ojo con esto, en menos de un mes ya van al menos 8 negocios cerrados entre Plaza Las Américas y Plaza Nuevo Veracruz. Y ahora se suma este cine que además era el único para habitantes del Coyol y colonias cercanas. O sea, ya no estamos hablando solo de nostalgia, también empieza la pregunta incómoda. ¿Qué está pasando con el consumo en Veracruz? Porque sí, las plataformas digitales crecieron, Netflix, Disney, Prime y todo eso, pero también hay algo evidente. Mantener negocios abiertos ya no está tan sencillo como antes. Y es curioso, porque mientras unos hablan de crecimiento económico, otros están bajando cortinas como si fueran ofertas de fin de temporada. Ya nada más falta que en las plazas pongan música de Titanic de fondo. Lo que más mencionan los clientes era la atención amable, el ambiente pequeño, acogedor y los precios accesibles. O sea, el cine había entendido algo básico. No todo mundo puede pagar boleto y combos que ya parecen mensualidad de colegio privado, porque ir al cine en familia hoy, fácil,
se convierte en una inversión financiera. Entre entradas, palomitas y refrescos, sales debiendo hasta el alma. Ahora, la gente tendrá que irse hasta Boca del Río o zona norte para ver una película después de este cierre. Y sí, podrá sonar exagerado, pero cuando una colonia pierde espacios de entretenimiento, también pierde vida, porque un cine no solo vende películas, también crea rutina, convivencia, recuerdos, y esos negocios, cuando desaparecen, sí dejan hueco.